una plática que prima facie nos resultaría, en fin, no me atrevo a decir el verbo, amenazaría con resultarnos un poco incómoda, desconcertante, pero nos ofrece aplicaciones prácticas muy provechosas para todos los tiempos y para este desdichado nuestro todavía más. Horas graves, tituló el cardenal Gomá, primado de España, unos años parecidos a estos nuestros, o los nuestros parecidos a aquellos. Horas graves. Pero, en fin, siempre son horas graves en el sentido de gravedad. Hoy lo entendemos casi solo como sinónimo de una fase terminal de una enfermedad, pero grave, gravis, en latín, significa algo pesado, algo que oprime el ánimo, que condiciona los acontecimientos, grave. Todo eso tiene que ocurrir, nos ha dicho nuestro Señor. No puede que ocurra, o estad más o menos alertas, no, contad con ello, tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida, para que también desechemos ciertos pseudomilenarismos apocalípticos. No, todo a su tiempo, el final no vendrá enseguida. Una cosa son los últimos tiempos, en los cuales yo estoy convencido que estamos, y otra es el fin del mundo. Los últimos tiempos pueden durar muchos siglos, pero son los últimos que desembocan en el final. Y a veces hay una falsa concepción en virtud de la cual se identifican ambas nociones. No, los últimos tiempos es clarísimo que estamos en ellos, porque responden en todo a lo que nos ha sido anunciado. Ahora, el final, ese Dios se lo sabe. San Pablo pensaba que le iba a tocar a él vivirlo, y fíjese lo que ha llovido, y 2000 años en su presencia son un ayer que pasó. Pues comencemos introduciéndonos en este capítulo 21, casi íntegro, que vamos a meditar, quitando los 4 primeros versículos del gazofilacio que hemos visto esta mañana, y meditémoslo, introduzcámonos, como digo, de la mano, que lo vengo haciendo muchas veces porque es un maestro incomparable, de Benedicto XVI. La Iglesia, desde el inicio, recordando esta recomendación, vive en espera orante del regreso de su Señor, escrutando los signos de los tiempos y poniendo en guardia a los fieles contra los mesianismos recurrentes que de vez en cuando anuncian como inminente el fin del mundo. En realidad, la historia debe seguir su curso, que implica también dramas humanos y calamidades naturales. En ella se desarrolla un designio de salvación que Cristo ya cumplió en su encarnación, muerte y resurrección. La Iglesia sigue anunciando y actuando este misterio con la predicación, la celebración de los sacramentos y el testimonio de la caridad. Queridos hermanos, aceptemos la invitación de Cristo a afrontar los acontecimientos diarios confiando en su amor providente. No temamos el futuro, aun cuando pueda parecernos oscuro, porque el Dios de Jesucristo, que asumió la historia para abrirla a su meta trascendente, es su alfa y su omega, su principio y su fin. Él nos garantiza que en cada pequeño pero genuino acto de amor está todo el sentido del universo, y que quien no duda en perder su vida por él, la encontrará en plenitud. Como esto es de un ángelus que está pronunciando el 18 de noviembre de 2007 y queda cerca el 21, que es la fiesta en Italia de la vida consagrada, dice a continuación: las personas consagradas que han puesto sin reserva su vida al servicio del reino de Dios
nos invitan con singular eficacia a mantener viva esta perspectiva. Entre estas, quiero recordar en particular a las llamadas a la contemplación en los monasterios de clausura. Debemos mucho a estas personas que viven de la providencia. El monasterio, y se cita a sí mismo en un discurso que había dicho 2 meses antes a los cistercienses de una abadía de Austria, dice: el monasterio como oasis espiritual indica al mundo de hoy lo más importante, más aún, en definitiva, lo único decisivo. Existe una razón última por la que vale la pena vivir, es decir, Dios y su amor inescrutable. La fe que actúa en la caridad es el verdadero antídoto contra la mentalidad nihilista que en nuestra época extiende cada vez más su influencia en el mundo. Bien, el papel de las monjas que han entregado todo a Dios sumamente amado, el papel de una carmelita tiene mucho, y lo dice el último concilio en Perfecte Caritatis, de escatológico. O sea, vuestras caridades tienen que ser una señal que apunta a lo alto, que recuerde a quien las vea y a quien no las vea, porque deben más no verlas que verlas, pero en fin, a quien sepa que están ahí, que recuerden que no tenemos aquí ciudad permanente, que somos ciudadanas del cielo, es lo que tienen que ir diciendo. Antes la instrucción de novicios del padre Juan de Jesús María decía, cuando entonces salían los novicios un día a la semana a pasear y en silencio, en fin, era total literaliter la cosa, total literaliter, que significa totalmente otra cosa. Bueno, pues, y decía ese padre Juan de Jesús María Aravalles, decía, cuando en el solaz legítimo que les proporciona su semanal paseo, así como se hablaba todo entonces, los novicios sean detenidos acaso por algún seglar que llevado de la curiosidad les pregunte, ¿y vuestras mercedes de dónde son? Alzando modestamente los ojos a lo alto no responderán sino, del cielo somos. Pues somos del cielo, ciudadanos del cielo. Eso es lo que tiene que gritar una carmelita, en silencio, que es como grita una carmelita, en silencio. Bien, pues esta vocación escatológica, quiere decir en griego de las realidades últimas, de las realidades del más allá, este recuerdo de los novísimos, es traducción de una vida que para nada tiene que ver con la del mundo, en principio, de una vida pobre, de una vida virgen, de una vida que ha hecho oblación de la propia voluntad y de cuantas potencialidades se estiman en el mundo como exorno del desarrollo de la personalidad y del crecimiento de la autonomía y de todas esas cosas. Entonces a eso renuncia una carmelita porque está señalando que lo de verdad está más allá, que todo acabará bien, como dijo nuestro Señor a Santa Juliana de Norwich, hija mía, todo acabará bien, todo acabará bien. O como decía Frank Sinatra, lo mejor está por venir. Pues eso es lo que dice una carmelita. Por eso vamos a repasar este discurso que se da en llamar así, discurso escatológico, que es con el que
San Lucas concluye la predicación de Jesús en Jerusalén. Para él, para San Lucas, que es el evangelista del templo, la destrucción de Jerusalén es como el principio del fin. Es ciertamente el carpetazo de una etapa de la historia de la salvación, pero no es un indicativo incontestable de la llegada del fin. Él distingue entre la destrucción de la ciudad y el final. Parece ser que en esto no todos los exegetas y escrituristas están contestes, pero parece que San Lucas fácilmente habría escrito su evangelio después del año 70. Y sabemos bien que en el año 70 fue la destrucción del templo. Si es que él ha asistido a esa destrucción del templo y sigue hablando del fin, es claro que no identifica ambas cosas. Según el pensamiento de Lucas, y aquí lo veremos, según lo que él transmite de nuestro Señor, está lejos el fin, está lejos. Y no olvidemos que San Lucas lo que está en su Evangelio es también recogiendo todo el mensaje y toda la predicación de San Pablo. Así como San Marcos es altavoz de San Pedro, San Lucas es de San Pablo. Y toda la teología de la exaltación de Cristo vista conjuntamente como cruz y resurrección es de San Pablo. Y lo cantaremos dentro de un rato, o lo rezaremos en el himno de Filipenses 2, 6, 11. Cristo se anonadó a sí mismo, ex inanibit se metipsum, tomó la condición de esclavo y por eso Dios lo exaltó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Es la misma cosa en Pablo. Subida a Jerusalén para ser crucificado y para ser resucitado en virtud del Espíritu. Y esto es lo que está recogiendo San Lucas. Y por eso señala constantemente al templo. Y también, como en San Pablo hay una evolución del pensamiento desde las primeras cartas hasta las últimas, como digo, él esperaba de una manera inminente la parusía y poco a poco se convence de que la cosa no iba tan rápida, pues entonces San Lucas viene a decir esto, está como avisando a los creyentes de la primera comunidad de que lo que esperaban impacientemente, la vuelta del Señor, no está a la vuelta de la esquina, lo cual no significa que no tengan que vivir en actitud de vigilancia, como veremos ahora a lo largo de este discurso. Lo que le interesa a San Lucas presentarnos es que Jesús ha vencido a la muerte. Y por lo tanto, ese Jesús resucitado es el fin al que nosotros nos encaminamos. Y esa gloria de Cristo, esa resurrección suya, se nos concede que sea participada por nosotros ya. Esto es la escatología. El ya, pero todavía no. El todavía no, pues será al fin del mundo el juicio de las naciones. Primero la parusía, después el juicio de las naciones. Pero ya tenemos el ya. Cada uno experimenta su encuentro con Cristo y su transformación en Él. Cada uno tiene su parusía particular. Y por tanto, la actitud debe ser de serenidad, de confianza y de seguimiento evangélico del Maestro. Ya, aunque todavía no haya llegado el final. En la parusía se producirá nuestro encuentro definitivo con Él, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina. Pero esto será lo definitivo. Ahora, San Lucas nos invita a poner toda nuestra atención en el presente, vivido a la luz del Señor resucitado.
Al oír a algunos que hablaban sobre la belleza de las piedras y exvotos que adornaban el templo, comentó: vendrá un día en que todo eso que veis quedará totalmente destruido. No quedará piedra sobre piedra. Otros evangelistas introducen la exclamación admirativa de los discípulos señalando a Jesús la belleza del templo, que, como decimos, brilla al sol crepuscular. Pero San Lucas omite eso. Omite también, por tanto, la composición del lugar, que sería sobre la falda del Monte de los Olivos, de donde se ve el torrente Cedrón por medio, el templo. Hoy solo se observa el gran esquinazo de lo que queda de las murallas, que es sobre el cual estaría, o en el mismo emplazamiento en el que estaría el famoso pináculo del templo, que se nos aludía el domingo pasado en el Evangelio de las Tentaciones. Bien, todo esto lo omite Lucas porque nos había colocado en el templo, observando Jesús a los que estaban allí y señalando el ejemplo de la viuda. Y parece que no nos quiere sacar Lucas del escenario del templo, como para seguir recordando que el verdadero y único y definitivo templo es Jesús. Y entonces él habla en el templo del templo. No quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso está a punto de suceder? Y entonces Jesús, como en tantas ocasiones, contesta en un sentido mucho más amplio y profundo y verdadero que aquel en el que se ha hecho la pregunta. Y entonces Jesús contesta no solo para dar una pista temporal a sus discípulos, sino para ubicarnos a todos en la actitud de espera con la que hemos de vivir. Estad atentos para que no os engañen, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, ha llegado la hora. No vayáis detrás de ellos. Y cuando oigáis hablar de guerras y de revueltas, no os asustéis, porque es preciso que eso suceda antes, pero el fin no vendrá inmediatamente. Ese sería un poco la clave de arco que sustenta este discurso. Calamidades, persecuciones, desastres de orden natural, de orden político, enfrentamientos entre los pueblos, todo eso va a suceder, tiene que suceder, como decimos, pero el fin no vendrá inmediatamente. O sea, es el fin del siglo al que se refiere Jesús. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres, pestes, apariciones terroríficas y grandes portentos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano y os perseguirán, os arrastrarán a las sinagogas y a las cárceles, y os harán comparecer ante los reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Meteos bien en la cabeza que no tendréis que preparar entonces vuestra defensa, porque yo os daré un lenguaje y una sabiduría a los que no podrá resistir ni contradecir ninguno de vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de vosotros os matarán. Todos os odiarán por mi causa, pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras vidas.
Bien, en primer lugar hay una alerta sobre posibles signos engañosos, falsos mesías. No han dejado de aparecer en estos 2000 años. Y esos falsos mesías, naturalmente, adoptan los rasgos del verdadero. En los frescos de Luca Signorelli en la Catedral de Orvieto sobre el anticristo, aparece predicando a las multitudes con un halo de virtud, de fama de auténtico hombre evangélico, alguien que tiene exactamente las facciones, la figura de Cristo. Y hay un momento, hay una de las escenas, son unos frescos magníficos que ocupan toda una capilla grande, una de las escenas con una perspectiva y un dominio de la anatomía perfectos, se representa a ese hombre que parece Cristo, y totalmente se tomaría por Jesucristo cuando se le ve predicar, y como desdoblando su cabeza. Y en la parte opuesta de su cara, tendría dos caras, es la cara del demonio. Bueno, estos son los falsos mesías. Nunca parecerán el demonio. Pero el signo de reconocimiento, la piedra de toque, es si predican la cruz. Esta es la piedra de toque. Porque lo que hizo que Jesucristo fuese excluido, fuese no entendido, es aquello que no quieren adoptar los que quieren ser aceptados, o sea, los falsos profetas. Y es la cruz. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar alertas cuando se nos predique otro evangelio. Y eso será de una manera muy taimada y muy sutil, y acaso aquellos mismos que lo hagan no serán conscientes ni lo harán voluntariamente, pero la piedra de toque es esa. Todos os odiarán por mi causa. Sin embargo, si se nos proponen caminos, emprendiendo los cuales conseguiremos que hablen bien de nosotros, que todos nos estimen, que aprecien nuestra vida, que nos comprendan, que nos aplaudan y que tengamos la aceptación universal, entonces eso queda fuera del Evangelio. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros! Porque lo mismo hicieron con los falsos profetas. Todos os odiarán por mi causa. Y en una sociedad, no diré neopagana porque me quedo muy corto, sino una sociedad que tampoco llamaré atea o anticristiana o teofóbica, porque también me quedo corto, sino cristofóbica y satánica, como es esta nuestra, no podemos pretender los discípulos del crucificado ser amados, o sea, ser considerados, gozar de la estimación de aquello que es lo único que el mundo sabe estimar, que es la mentira, porque el mundo sigue a su príncipe, que es el padre de la mentira. Son tiempos, como digo, no sabemos lo que nos esperan, ni tiene que inquietarnos, y hay que vivir a cada día le basta su afán, hay que reír y bailar y estar felices, pero son tiempos de urgente definición en nuestra identidad como seguidores del crucificado. Porque ya que tiene él pocos amigos, al menos que estos sean buenos. Vuestras reverencias y caridades son
siervas del amor, cuya vocación es sencillamente y nada menos que ayudar al crucificado. Y un Carmelo es un castillito de Dios. Hoy no quiero con esto que se me entienda mal y que estoy exhortando a encastillarse, porque el encastillamiento es una postura poco fecunda y siempre hay que estar en actitud de apertura, o sea, de dar y de recibir, no encaparazonarse. No, esto no, guardar la clausura en todo y por todo, sí, pero ser personas de mente y de corazón abierto, pero con la conciencia de que el castillo está para defender la ciudad y de que los que moran en él deben ser los últimos que se rinden. Con la conciencia también de que hoy hay más medios que nunca para cruzar los fosos y asaltar los castillos. Y de que no hace ni siquiera falta pasar el foso, de que pueden venir por el aire, que esto antes no era posible. Por lo tanto, el castillo tiene que estar más guarnecido que nunca con las armas de la cruz, que son las únicas que lo defienden. Todos os odiarán por causa de mi nombre. Nuestro Señor tiene algunas palabras durísimas. Lo que pasa es que llevamos 3 siglos de imágenes del corazón de Jesús, a las cuales si les quitas la barba son Santa Inés. Pero esto no es el Evangelio. No es el Evangelio. Nuestro Señor tiene palabras durísimas. Y esta es una. Y además, en ciertas cosas, en muchas, aplica la ley de la gradualidad y de la comprensión y del ir acomodándose un poco al paso de las almas, de los pecadores, tan de mientras hácese a nuestra condición, dice la Santa Madre con ese giro castellano delicioso, tan de mientras. Pero en lo que es proponernos su enseñanza, ahí no anda con ambajes. Esto es lo que hay. Todos os odiarán por mi nombre. Estamos en este ambiente. En este ambiente. No seamos, repito, apocalípticos, ni agoreros, ni seamos profetas de calamidades, ni queramos ver cadalsos donde todavía no se han levantado. Pero tampoco seamos unos ilusos que van por la vida como Alicia en el País de las Maravillas, porque el país no es el de las maravillas. Bien, pues, impaciencia vestra posidebitis animas vestras. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Es la auténtica traducción que se suele decir con vuestra perseverancia. Tampoco está mal. Pero lo que el Señor dice es paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es una virtud hija de la fortaleza. Y la fortaleza es virtud cardinal y por tanto infusa. Según Santo Tomás y según el Catecismo, son infusas las 3 teologales y las 4 cardinales. Pero las demás derivadas, hasta el número de 54, y vayan ejercitándolas, porque cuando les hagan el proceso de canonización tienen que supervisarlas una por una. Bueno, ya no, ya hacen un poco un barato y las meten juntas, pero antes sí que eran. Bueno, pues 54 en la Suma Teológica. Las derivadas, o como decía aquella monja, me han quitado de tomar la leche y sus derivados, padre, y me han derribado. Bueno, pues las virtudes derivadas de la fortaleza, una de ellas, y no la menor, es la paciencia, que se dice en mi tierra. Y la paciencia es virtud de fuertes. Es virtud de fuertes.
Y los que no la tenemos, en realidad lo que somos es esclavos de nuestro temperamento y de nuestra falta de autodominio. ¿Por qué? Porque la paciencia es de aquel que tiene el alma en sus manos, como dice el Salmo. Tengo el alma en mis manos. O sea, es el que lleva las riendas de la cuadriga, del carro, de sus reacciones, de sus disposiciones habituales, etc. Y por tanto, dice nuestro Señor, con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, en un doble sentido. En el sentido que estoy tratando de explicar tan desmañadamente, en el sentido de que el dueño de mi vida debe ser Dios, pero yo debo controlar mis reacciones, no puedo ser un perpetuo adolescente, ni estar presa de mis estados de ánimo o de mi emotividad. No, esto es tener el alma en las manos. Ser una persona madura, prudente, equilibrada, serena, en quien puede darse alguna salida de tono de vez en cuando, porque todos tenemos una ventanita al cierzo, pero que habitualmente se conduce con armonía. Esto es tener el alma en las manos, y esto es poseer el alma. Y en segundo lugar, possidebitis animas vestras, o sea, con vuestra paciencia no perderéis vuestras almas, las poseeréis, las ganaréis. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la ganará, y el que quiera conservarla, la perderá. Esta es la actitud. Paciencia, o sea, fruto de la fortaleza, porque Jerusalén será destruida. Todo será destruido. Ya lo dice la Santa Madre, los conventos pequeños, para que no hagan mucho ruido al caerse el día del juicio. De nada quedará piedra sobre piedra. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que se acerca su devastación. Digo que se puede hacer una analogía un poco alegórica, amplia. Jerusalén es el cielo, al que no puede aplicarse esto. Jerusalén es el alma, a la que sí puede aplicarse. Y Jerusalén es la Iglesia, en cuanto esposa purísima del Cordero. Y también puede aplicarse, al menos en el primer sentido en la primera parte de la frase. Jerusalén está rodeada de ejércitos. Hoy hay una ofensiva. Estoy por decir que como nunca se había contemplado contra la Iglesia. La Iglesia ha estado siempre en el punto de mira de todos los agentes de Satanás que han sido, son y serán. Esto es natural, pues hacen su oficio. Pero ¿acaso nunca tanto como hoy nos lo avisó en algunas ocasiones Benedicto XVI? Los enemigos estén dentro. O sea, ya es mal estar asediado por ejércitos, pero es mucho peor tener quintacolumnistas. Y este es el problema. Se acerca su devastación, pero esto no debemos aplicarlo más que en un sentido inmediato de nuestra percepción sensible de las cosas. Y aquí está nuestro peligro. Parece que se acerca la devastación. Estamos viendo caer y derribarse y hundirse hasta los cimientos de una civilización cristiana sobre la cual lleva asentándose el mundo 1700 años. Los enemigos de esa civilización cristiana no cesan de trabajar desde hace siglos, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. La vieja Europa, nuestra pobre España, son suicidas. Han caído en una apostasía que San Juan Pablo II llamaba la apostasía silenciosa, que deja de serlo tanto, porque es una apostasía que cada vez más
por lo menos en España, se traduce en constantes sacrilegios, profanaciones, blasfemias de toda índole a cada paso y cada día y en cada ciudad, y con la bendición de las autoridades y el refrendo de las leyes, y riéndose de las protestas de los que elevan su voz para defender sus derechos, por lo menos cívicos, de que se respeten lo que es respetado en otros colectivos. Y bien, entonces todo esto tiene el aspecto de una devastación, pero las puertas del infierno no prevalecerán. Pueden desaparecer y lo vemos, órdenes religiosas, instituciones beneméritas, incluso naciones enteras, como dice aquí el Señor, y España casi de facto pues está desapareciendo. Pero solo hay una sociedad perfecta, dice Santo Tomás de Aquino, que es la Iglesia. La única sociedad humana perfecta es la Iglesia porque es divina, porque es divino-humana. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, cuando captemos con realismo los signos de los tiempos, una postura estúpida es negar las consecuencias que de ellos necesariamente se derivan, porque lo dice también nuestro Señor: cuando oteáis el horizonte y veis nubes, decís chaparrón tenemos. Pero esto no debe en absoluto inducirnos a una postura catastrofista de un pesimismo desesperanzado. Al contrario, son tiempos en que hemos de estar más en tensión de esta actitud espiritual de espera jubilosa de Cristo, que es el Kyrios, el Señor de la historia. Suyo es el tiempo y la eternidad. Y Él sabe lo que se hace, respetando nuestra libertad, pero sabe lo que se hace. Y sobre todo suya es la Iglesia, y también sabe lo que se hace con ella. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen, y los que estén en el campo, que no entren en ella. Aquí ya tienen esta tarea cumplida. Estaban en Judea, ya saben, Judea es la suma de, a veces se presenta así, ¿no?, de la negación de Cristo. Entonces, que huyan a los montes. Ya vuestras caridades ya lo tienen hecho, al Monte Carmelo, ya está, ya han huido. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen, más imposible. Y los que están en el campo, que no entren en la ciudad, pues también está hecho. Entran de vez en cuando a los médicos, que les tienen muchísima devoción, pero vuelven al campo. Entonces, son días de venganza en los que se cumplirá todo lo que está escrito. Son días de venganza. Es que tenemos una confusión tal. Yo cuando a veces hablo o predico del castigo de Dios, y hay personas muy buenas que me dicen: ¿pero cómo dice usted eso? Dios no castiga. Pero usted ha abierto la Biblia por cualquiera de sus páginas. Dios ama mucho más que castiga. Es más, cuando castiga es porque ama. Pero es que usted nació ya como San Luis Gonzaga. Nunca su padre le castigó por nada. Nunca le quitó el sueldo, ni le quitó de salir, ni le quitó para que estudiara y para que escarmentara. Es que usted no entiende ni el ABC de la pedagogía. ¿Cómo que no castiga a Dios nuestro Señor? Pues ahí está, en cada página. Pero precisamente por amor a los que yo amo, los reprendo y los corrijo. Entonces serán días de venganza. Serán días de venganza. Ay de las que estén encinta y criando en aquellos días. Es la mayor bendición de la Biblia. Como brotes de olivo en torno a tu mesa serán tus hijos, la maternidad fecunda. Y sin embargo, aquí dice el Señor que más les valdría no tener esos hijos, como les dirá, y se da la mano con esto, camino de la cruz, a las mujeres de Jerusalén. Habrá gran tribulación en la tierra y un castigo contra este pueblo. Castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas.
pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi alianza con ellos. O sea, yo estoy convencido, nos espera un escarmiento, una purificación, esto tendrá que venir, pero el Señor castiga sin desmentir su pacto de amor. El Señor es fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Y el Señor respeta in aeternum et ultra, dice la Escritura. O sea, eternamente y aún más allá, respeta al Señor la alianza de amor que ha hecho con su pueblo y con cada alma. Y solo si se entiende así el castigo del que nos habla Jesús, somos capaces de aproximarnos un poquito, aunque nos quedemos muy lejos, a la comprensión que nos lleva a identificar justicia y misericordia. Porque en Dios los atributos no se contraponen en absoluto, ni siquiera se desdoblan, sino que todo pertenece a su esencia divina. Y se trata de una justicia misericordiosa y de una misericordia justa, no de una misericordia en almoneda que se reparte incondicionada y atolondradamente, ¿no? Sin penitencia no hay perdón, dice Santo Tomás de Aquino, en aquella cuestión de la Suma Teológica, en la cual dice que la presunción es una de las peores manifestaciones del pecado contra el Espíritu Santo. Es tremendo esto. O sea, el contar con salvarse o con que Dios perdona indiscriminadamente, o que eso es un abuso de la misericordia y por tanto es pecado contra el Espíritu Santo. Y él concluye en una de los puntos en los que desglosa esa cuestión, concluye diciendo: sin penitencia no hay perdón. No penitencia en el sentido de un ayuno o de un cilicio, sino penitencia virtud, penitencia contrición, penitencia dolor de los pecados, que después llevará o no llevará, y fácilmente llevará a la penitencia aflictiva. Pero eso que llamamos penitencia es mortificación corporal, pero la penitencia es mucho más, es la virtud de la penitencia. Y sin penitencia no hay perdón. Es más o menos lo que está diciendo aquí el Señor. Caerán al filo de la espada e irán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta el tiempo señalado. Pisoteada. Lo veíamos esta mañana también. Porque al echar las perlas a los cerdos, ellos las pisotean, y después se revuelven contra nosotros. Jerusalén, o sea, todo lo que significa una ilusión de Dios. Esto es Jerusalén, la ilusión de Dios. En un alma, en una comunidad, en un pueblo. Jerusalén es una centellica del cielo. Y esto será pisoteado por la infidelidad de esa Jerusalén. Pero dice Jesús, hasta el tiempo señalado. Siéntate a mi derecha, hijo mío. Jesucristo es Rey del universo, pero el suyo es un reinado escatológico. Mi reino no es de este mundo. Y por eso el Padre le dice, siéntate a mi derecha. Don expona minimicos tuos cabellum vedum tuorum, hasta que yo haga de tus enemigos escabel de tus pies, hasta el tiempo señalado. Jerusalén será pisoteada por los paganos. Todo esto es un cumplimiento de las amenazas de los profetas contra la ciudad infiel. Está en Jeremías, está en Ezequiel, está en Daniel, cuando habla Daniel de la abominación de la desolación que se producirá en el templo de Dios. Hay que familiarizarse un poco con la Sagrada Escritura y no edulcorarla tanto, Oseas, Miqueas, todos esos profetas
Están anunciando eso. Por eso los profetas acababan todos como el rosario de la aurora. Y el rey de los profetas, pues fíjese. Todo esto lo ve San Lucas como una prefiguración del fin, del juicio universal. Pero no necesariamente, repito, es el signo que precede de modo inmediato a ese fin. Hay que esperar el tiempo señalado, literalmente el tiempo de los paganos. Sería la expresión de Lucas, literal, ¿eh? Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta o durante, según se traduzca, el tiempo de los paganos. Hay algunas señales, si las recoge el catecismo, que indican el advenimiento del fin del mundo. Yo estoy muy tranquilo porque una no se ha cumplido y todo parece indicar que la cosa va lenta. Entonces, que ha sido la gran apostasía, esa ya está. La venida del anticristo ya está también, porque el anticristo no necesariamente es una persona. Puede ser un sistema internacional que busque un nuevo orden mundial del cual desaparezca todo rastro de Cristo y de su Iglesia, permaneciendo la Iglesia, cuidado. Y falta lo dice San Pablo en la epístola a los romanos, la conversión de los judíos. Y la conversión de los judíos, pues figúrense, está todo en el catecismo, ¿eh? Ese es el tiempo de los paganos. Falta también, he dicho cuatro señales que preceden al fin del mundo. La gran apostasía, el anticristo, la evangelización de todos los pueblos, y esta ya también se ha cumplido. O sea, el evangelio ha llegado a todos los pueblos. Otra cosa es que todos se hayan convertido, eso no está dicho, pero que ha sido anunciado a todos, sí. No hay continente, no hay rincón de la tierra donde no se sepa quién es Jesucristo. Otra cosa es que se ha aceptado. Y luego la conversión de los judíos. Eso ya es harina de otro costal. Ese rechazo de Jesús, de una manera más o menos implícita o explícita, de una manera más abierta o más solapada, incluso, que sería un poco cierta estrategia de hoy, incluso aceptando a Jesús pero sin Jesús, eso es el neopaganismo que destruye Jerusalén. Puede suceder a nivel personal, ¿eh? Podemos dejarnos nosotros ir seduciendo semiconscientemente por ese paganismo que en ciertas actitudes de nuestra vida, en ciertas actitudes, nos hace vivir como si Dios no existiera, y entonces nuestra Jerusalén, la Jerusalén del alma, es asediada por los enemigos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra la angustia se apoderará de los pueblos, asustados por el estruendo del mar y de sus olas. Los hombres se morirán de miedo al ver esa conmoción del universo, pues las potencias del cielo quedarán violentamente sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Esto es una reminiscencia, una evocación del capítulo 7 de Daniel, donde él describe la venida del Hijo del Hombre, una figura misteriosa, el Hijo del Hombre, título veterotestamentario que Jesús se apropia como para referirse por antonomasia a su humanidad sacratísima. Él es el Hijo del Hombre, es el hombre por excelencia. Pues la venida de este Hijo del Hombre, en cuya humanidad se recapitula toda la humanidad, el que es el primogénito de toda criatura, es esa venida a la que se está refiriendo Lucas evocando a Daniel. Se está refiriendo Jesús en Lucas. Y es un acontecimiento de liberación.
habrá toda una serie de catástrofes cósmicas y llegará la liberación definitiva por parte del Hijo del Hombre. ¿Hasta qué punto estas descripciones son o no son un resabio de la literatura apocalíptica? ¿Hasta qué punto debemos tomarlas al pie de la letra? Todos estos cataclismos cósmicos. Esto debemos suspender el juicio sobre eso. Y no debemos atarnos tanto a la expectación o a la consideración de todas esas cosas que a nuestra sensibilidad producen naturalmente pavor. No, la fe nuestra está puesta en la venida del Hijo del Hombre y por tanto todo se supedita a esa venida. Nos ha tocado este tiempo que es el mejor que nos podía haber tocado porque es el que el Señor ha querido para nosotros. Un tiempo de apostasía, de paganismo, de rechazo de Cristo, de una acción descaradamente desatada de Satanás en el mundo. Nos ha tocado este tiempo, pero todo está supeditado a la mirada providente de Dios y todo acabará bien, dijo él, repito, a Juliana de Norwich, que son 3 palabras: hija, todo acabará bien. Por tanto, percibamos los signos de los tiempos, y si hay nubes, no digamos qué primavera maravillosa está atravesando la Iglesia o España, pero sabemos que la primavera vendrá. Esto sí. Sabemos que no nos espera el invierno, tenemos que pasar por él. Lo que dure o lo frío que sea, eso no nos importa porque al final todo acabará bien y lo que cuenta es el final. Entonces esa es nuestra fe. La humanidad llegará a su plenitud en Cristo, que recapitulará todas las cosas en sí. Él es la cabeza de la creación y Él asume, la tiene ya asumida toda la creación y toda la humanidad. Por tanto, no dejemos volar la fantasía, ni nos adhiramos a imaginerías apocalípticas, maravillosismos extraordinarios y nos seduce cualquier mensaje y todo lo que vaya por ahí. Tenemos el Evangelio, está todo. No andemos, como digo, queriendo asirnos a imágenes o a descripciones. Eso el Señor sabe cómo será, Él se lo sabe. Pero yo lo que sé es que al final todo acabará bien y que con mi paciencia poseeré mi alma, ahora y después. Esta es nuestra redención, nuestro rescate, dice el texto griego. Levantad, alzad la cabeza, se acerca vuestro rescate, que nos liberarán. Vuestras caridades hace mucho que no ven películas, algunas hace menos, pero en las películas de suspense te tienen hasta el final. Pero si tranquilo, si lo van a liberar, si el caballo del malo se le va a romper una pierna y no pasa nada. Y llega el otro, recuerdan, esta la han visto todas. La carrera de Ben-Hur, esa que es de las mejores escenas del cine de todos los tiempos. Pues la carrera de Ben-Hur te tiene con el corazón en la boca. Aquello dura, no sé si son 6 o 7 minutos. Venga a destrozarse las cuadrigas el uno del otro. Tranquilo, al final la cosa acaba bien, no sufra tanto. Y hay gente que lloran, que le dan taquicardias, que tienen que tomar la película con una tila, las palomitas y una tila. Bien, pues todo acabará bien, todo. Y por eso la higuera tiene que dar fruto. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que echan brotes, conocéis por ello que está próximo el verano, así también vosotros, cuando veis realizarse estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Esta es la conclusión de respiro que nos da el Señor. El reino de Dios está cerca. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Procurad que vuestros corazones no se emboten por el exceso de la comida, la embriaguez. Sí, sobre todo cuidado con esto, ¿eh? En fin, velad y orad en todo tiempo, para que os libréis de todo lo que ha de venir y podáis presentaros sin temor ante el Hijo del Hombre. Para que podáis presentaros sin temor ante el Hijo del Hombre. No habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que os hace clamar, Abba, Padre. Y si tenemos un Dios así, pues si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Si un solo instante no me deja de mirar, valemos más que los pájaros y Dios sabe más. Que estemos sin temor esperando su venida. Y termina San Lucas con su insistencia machacona para que nos quede esto. Jesús enseñaba en el templo durante el día. Y aquí difiere de los otros evangelistas que dicen que después, por la tarde y noche, se iba a pasarla en casa de Betania, a casa de los amigos. Es natural pensar esto porque toda la mañana allí en el templo enseñando y teniendo que aguantar las impertinencias y las preguntas capciosas de los fariseos, de los maestros de la ley, y ida y venida a Betania son 6 o 7 kilómetros, y entonces pues se volvería a descansar a casa de los amigos. Entonces aquí dice Lucas, y por las noches salía hacia el monte de los olivos para pasar la noche allí. Bueno, seguramente esto abarca un arco más grande. En esto difieren también mucho los exegetas, en fin, todas esas cuestiones las estoy obviando de propósito. Pero a Lucas le interesa desembocar en el último versículo. Y todo el pueblo madrugaba para venir al templo a escucharle. O sea, se trata de esto. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Es el templo, Jesús es el templo, y nosotros madrugamos, o sea, nuestra vida está pendiente de Él, y vendrá lo que tenga que venir, pero Él ya ha vencido, y en Él hemos vencido nosotros. Nos esperan posiblemente, o probablemente, o quizá no, pero en fin, no es muy fácil que nos esperen acontecimientos muy emocionantes y tendremos que estar pues para lo que guste mandar Dios nuestro Señor, pero Él es el Señor de la historia y María está a nuestro lado. Dijo Benedicto XVI cuando apareció en el balcón, fue elegido papa, han elegido a este humilde trabajador de la viña del Señor, y rezad por mí, y terminó diciendo, María está a nuestro lado. Así de sencillo. Los pastorcitos de Fátima decían, aquella señora nos ayuda siempre, y está nuestra amiga, es tan amiga nuestra. Pues ya está. ¿Qué hay que temer? ¿Quién dijo miedo? Al final todo acabará de rechupete.